Ahora comparto todo. List View, digamos, con lo que vimos el lunes ya estaría, digamos. Sí, sí, con lo que Sería más vieron, o menos así. ¿Está? sí, 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 con lo que le sumó Pablo, la parte de eventos, eso, el miércoles, Miércoles, perdón. sí, sí, el miércoles ya no queda más nada. Ok. No queda más nada del view que tengamos que ver. No, es un componente muy, muy simple. Obviamente siempre Recycle View tratan de usar sobre List View. Eh, Hay muchas cosas que fueron saliendo en Android que fueron quedando en muchas aplicaciones. Muy probablemente si agarran una aplicación de hace 3 años, esté creada toda con List View, porque en Recycle View todavía no se usaba tanto, pero hoy no hay nada que se cree sin Recycle Views. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso siempre vemos, por lo general vemos las cosas viejas y también algo de lo nuevo, ¿sí? Las dos cosas, porque las aplicaciones, la mayoría de las que van a tocar, a menos que sea una aplicación de 0.0, tienen de todo mezclado. Bueno, Fragments. Los Fragments nacieron con Android 3.0. Android 3.0 fue la primera versión de Android que unificaba, tablet y phone, ¿sí? Cuando recién salieron las tablets, Android sacó una versión de Android que era específica para tablets, ¿sí? Y cuando hacías una aplicación, lo hacías con Android 3 o con Android 2. Si lo hacías con Android 2 era para phone, 3 era para tablet, ¿sí? Luego de Android 4 en adelante se unificó. Y los fragments, lo que nos permitieron hacer es justamente definir la interfaz gráfica, ¿sí? En un objeto, en una vista, diferente a la actividad. Fíjense cómo veníamos trabajando hasta ahora. Siempre el layout, ¿dónde lo cargábamos? En la actividad. Directamente en la actividad. ¿Cuántas actividades pueden estar que uno hace en un momento? Una. Si en Android solo una. Entonces, como toda la interfaz de usuario se definía directamente sobre la actividad, el layout que se crea para una tablet y que se crea para un phone, típicamente es diferente, porque la tablet tiene más espacio. Acá en el simulador tengo los dos, digamos, los dos emuladores ejecutándose, ¿sí? De la misma aplicación en phone, ¿sí? Y en tablet, ¿sí? Típicamente el modelo de navegación en phone es así. Yo tengo el Recycle View, el List View, ¿sí? Cuando le hago clic me voy al detalle, ¿sí? Porque la pantalla es chica como para mostrar las dos cosas en el mismo lugar. Y típicamente en un layout de tablet yo tengo tanto el List View como el fragment o el panel de detalles en la misma pantalla. La comodidad que me da el Fragment es, si tuviese solo activities, tendría que tener un layout para esto, ¿sí? Para esta visualización, y otro layout totalmente diferente para ¿sí? Para esta visualización. O dos layouts, ¿sí? Lo que me permite hacer el fragment es que esto que está acá, ¿sí? Es un fragment, ¿sí? Esto es otro fragment, ¿sí? Y define todo el comportamiento ahí. Y luego, la actividad usa los fragments como componentes visuales. Entonces, los fragments lo que nos permite crear son nuevos componentes visuales reusables de alto nivel. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos permite es eso, es hacer componentes reusables. ¿Sí? Entonces, yo tengo un componente que tiene la list view, que lo puedo usar directamente así, atachado directamente a una actividad, ¿sí? Solito, que solamente se muestra él y después se muestra el otro, o, ¿sí? Lo puedo usar en otra actividad, en otro layout de otra actividad, a ese fragment, ¿sí? Que me permitió definir esa list view al lado de otro que tiene el detalle, ¿sí? Entonces, puedo reusar todo el comportamiento definido y puedo reusar también el aspecto visual o la definición visual que se hizo por ese componente, ¿sí? Sin depender de escribir eso directamente en una actividad, lo que me limita a mostrarlos en diferentes lugares, en diferentes visualizaciones, en diferentes resoluciones, en diferentes esquemas de pantalla, ¿sí?
Entonces, para eso sirve el Fragment, para crear componentes visuales reusables y desacoplarlos a eso desacoplarlos de la actividad. Ahora le voy a compartir, vamos a ver 2 o 3 slides y nos vamos a meter en el código. Bueno, como les dije, Fragment básicamente nos permite un modelo nuevo de navegación y nos permite definir componentes de UI reusables desacoplados de la actividad. Lo que hablo de navegación es porque cuando yo tengo fragments, la navegación se hace entre fragments y no entre activities. ¿Cómo hacíamos hasta ahora sin fragments para mostrar diferentes componentes visuales de alto nivel, actividades en la pantalla? Navegabas a través de diferentes actividades, ¿sí? Una actividad llamada otra actividad. Con los fragments lo que podemos hacer es navegar a través de fragments. Yo tengo una sola actividad y muchos fragments. Y lo que voy haciendo es reemplazar o voy creando un stack de fragments adentro de una misma actividad. ¿Sí? El fragment en sí no puede existir si no existe una actividad. Siempre está atachado, ¿sí? Siempre está adjunto en realidad, a una actividad. ¿Sí? Obviamente cuando se pausa, ¿sí?, una actividad, se van a pausar todos los fragmentos de esa actividad. Si una actividad se destruye, todos los fragmentos de esa actividad se van a destruir, ¿sí? Y si una aplicación está en ejecución, ¿sí?, puede que más de un fragment esté en ejecución, como el ejemplo que les mostraba recién. O sea, el ejemplo que les mostraba recién, que teníamos la tablet, ¿sí? Teníamos, ¿dónde está? ¿Por qué no? Este ejemplo, ¿sí? Tengo dos fragments que están en ejecución, este y este, ¿sí? Típicamente los métodos del ciclo de vida de un fragment que vamos a usar son estos tres, ¿sí? OnCreate, que es cuando se crea el fragment. OnCreateView es cuando se renderiza por primera vez el fragment en la actividad que lo contiene. Y OnPause, que se llama cuando la actividad que contiene el fragment entra en estado de pausa, ¿sí? Obviamente el ciclo de vida del fragment es bastante más largo, que acá está, y también acá tiene cómo el ciclo de vida del fragment se coordina con el ciclo de vida de la activity. Hoy, la verdad, no me importa que veamos eso, ¿sí? Porque vamos a ver lo básico, ¿sí? Y lo que vamos a usar, y lo que van a usar típicamente son las cosas básicas, pero las ventajas, y son muchas, hoy no van a, nunca deberían hoy empezar una aplicación sin escribir los componentes visuales que te van a mostrar con una jerarquía de navegación de fragments, ¿sí? Deberían tratar de mantener siempre sus componentes visuales dentro de algún fragment para poder reutilizarlo, ¿sí? Ventajas. Acá como un resumen de lo que ya fui diciendo, ¿sí? Permite que adaptar mejor los diseños, ¿sí? Ya sea adaptándose a pantallas más grandes o más pequeñas, ¿sí? No tengo grandes jerarquías de vistas, ¿sí? Porque como hago componentes reusables, esos componentes adentro, cada uno tiene su layout, cada fragment tiene su layout. Entonces, empiezo a encapsular las jerarquías de vistas, ¿sí? Cada componente tiene su propia definición de vista y no tengo esos layouts de XML inmensos donde tengo una jerarquía muy profunda de vistas, ¿sí? También me permite encapsular y eso también me permite facilitar el testing y demás, porque cada fragment puede tener su unidad de testing. También me permite de que una aplicación se pueda diseñar con los mismos componentes visuales para diferentes tipos de pantallas, como móviles y tablets, ¿sí? Y un fragment tiene definido su propio layout y su propio ciclo de vida, lo que nos permite que sea más mantenible en el ciclo de vida de desarrollo, porque lo puedo testear aislado.
Vamos a ver el código de esto. ¿Sí? Vamos a ver un poco de código de cómo funciona un fragment y cuáles son las partes que tenemos que prestar atención. Esta aplicación es una sola aplicación, ¿sí? Que tiene dos visualizaciones, tablet y phone. ¿Sí? Esa y esa. ¿Sí? Vamos a ver cómo hago esto. Lo primero que tengo acá son dos layouts. ¿Sí? Dos layouts para la actividad main. Fíjense que la actividad main carga este layout. New Articles Layout. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo está creado ese layout. Cuando yo le hago control clic, ¿sí? O command clic, ¿sí? A ese layout, lo que vemos acá, fíjense que me dice dos cosas. Tengo dos archivos layouts definidos que se llaman igual, ¿sí? Pero en carpetas diferentes, ¿sí? Uno está en la carpeta layout y otro está en la carpeta layout large, ¿sí? Esa es la forma, ¿sí? Este layout-large, XX-large, ¿sí? Esa es la forma que Android tiene para identificar diferentes layouts que son apuntados, ¿sí? A diferentes tamaños de pantalla, ¿sí? En el caso de un cell phone, ¿sí? El layout va a estar acá. ¿Sí? El que va a usar solo Android en Runtime va a ser el layout que está en la carpeta layout. En el caso de que se esté ejecutando en una tablet, ¿sí? En una resolución más grande, ¿sí? El layout que vamos a usar en este caso va a ser el de large, ¿sí? Al menos esos dos. Obviamente se pueden seguir definiendo más, XX large, large, XX large y demás, y siempre va a tratar de usar el que más cerca esté. Si estoy en una pantalla XX large y no tengo un layout definido XX large, y tengo un layout y un layout large, va a usar el large, ¿sí? Solo eso lo define en runtime, ¿sí? No tengo forma yo, como programador, de decírselo por adelantado a Android. La única forma es definiendo los dos layouts diferentes. Y fíjense que cuando yo defino el layout acá, cuando lo hago el set content view del layout, no le digo cuál de los dos, ¿sí? Yo le digo un solo ID. El ID que se genera es uno solo, ¿sí? Para los layouts. Se genera uno solo. Después Android en Runtime decide cuál de los dos carga, dependiendo del device a donde se esté ejecutando la aplicación, ¿sí? Vamos a ver el primero, ¿sí? Vamos a ver primero el grande, el de tablet, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me entendieron eso que dije? De que solo en Runtime Android decide cuál es el archivo de layout que va a usar, ¿sí? Dependiendo si es una tablet o un phone, y ahí decide si usa el que está dentro de large o el que está solo el layout. Sí, sí, por mi parte, sí. ¿Sí? En la vista de Android, esta vista de acá, se lo muestra los dos juntitos, ¿sí? Y le pone acá entre paréntesis, ven, large, ¿sí? Pero después, esa no es la vista física, esa es una vista lógica. Si ustedes van a la vista de Project Files, ¿sí? Que es la vista física, van a ver de que tienen una carpeta que se llama Layout y otra carpeta que se llama Layout Large, ¿sí? Y en las dos carpetas tienen el archivo que se llama New Articles, ¿sí? Así es, así se guarda físicamente, ¿sí? Así se define físicamente. Y la vista que vemos acá, Android, es una vista lógica que me lo muestra como el layout como un folder, ¿sí? Con las dos versiones, el de normal, ¿sí? Y el de large. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero el layout que definimos para large. Esto es un linear layout, ¿sí? Es un linear layout. Y directamente acá le pongo los dos fragments, ¿sí? Fíjense, hay un componente que se llama fragment, ¿sí? Así, tal cual, que yo le puedo decir cuál es la clase de ese fragment, ¿sí? Lo interesante de esto es que uso el fragment como si fuese un componente visual más, ¿sí? Yo definí estos dos fragments, el que tiene el headline y el que tiene el detalle del artículo, ¿sí? Definí esos dos y lo estoy usando, fíjense, como un componente visual más. Por eso les digo que un fragment se puede usar como un componente visual de alto nivel, si quisiese. ¿Sí? Luego, ¿sí? Este layout lo único que hace, lo usa como uno más. Fíjense que le dice el web, le dice match parent, como si fuese cualquier otra vista. ¿Sí?
este componente que creamos nosotros. Vamos a ver el otro layout. Básicamente en este layout voy a tener los dos fragments siempre cargados. ¿Sí? Si yo lo veo a este, están los dos fragments siempre visibles. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de este? Que este no está en los dos fragments siempre visibles. Navego entre los fragments. Estoy en este fragment y cuando hago clic me lleva a este fragment y cuando hago back vuelvo a este fragment. ¿Sí? Entonces el otro layout lo que tengo es un frame layout solamente. ¿Sí? Un frame layout, ¿qué es eso? Un frame layout típicamente se usa como un contenedor, ¿sí? Vacío. ¿Sí? Es un espacio para que vos le puedas meter algo adentro después en runtime. ¿Cómo lo vamos a usar esto? En runtime vamos a instanciar el fragment y se lo vamos a meter adentro del frame layout. ¿Sí? Fíjense, entonces, en este layout, cuando estoy en phone, tengo un elemento que tiene esta ID, y cuando estoy en tablet, no tengo ese elemento. ¿Sí? Main Activity. Main Activity vimos que cargaba solamente un layout. ¿Sí? Cargaba el layout y no sabe cuál de los dos cargó. ¿Sí? Porque no sabe si está en phone o está en tablet. Cargó el layout. Entonces, ¿cómo me entero en cuál estoy? ¿Sí? Muchas formas. Acá la forma que estamos usando es, yo sé que o estoy en uno o estoy en el otro. Si estoy en found, yo sé que voy a tener este elemento, el frame container, el fragment container, ¿cierto? Porque estoy en este, entonces si estoy en este, tengo el layout tiene esto, ¿sí? Este frame layout, que tiene este elemento definido, ¿sí? Que ese elemento no está definido en el otro, ¿sí? Entonces digo, che, si encuentro la vista esta que se llama frame container, quiere decir que estoy en phone, ¿sí? Si estoy en phone, ¿qué voy a hacer? Si estoy en phone, lo que voy a hacer es, voy a crear un headline fragments, porque yo quería que empiece la cosa así, mostrándose los headlines, ¿sí? De los artículos, ¿sí? Le doy un par de parámetros, que esto servía, creo, no me acuerdo para qué lo usaba esto, pero creo que no lo usaba para nada, ¿sí? Y después, para poder atachar el fragment este que creé, ¿sí? El fragment que creé, que un fragment es cualquier clase que extiende de fragments. Hay diferentes, acá estoy extendiendo el list fragment, ¿sí? Headline fragment extiende el list fragment, ¿sí? El fragment, en este caso, el list fragment lo que tiene es una lista, es parecido a un list activity, ¿sí? Como es una lista, yo lo que voy a hacer es definirle un adapter, ¿sí? Un adapter de, igual que hicimos con el recycle view, ¿sí? Y en este caso, un layout por el item. Acá lo que está usando es el layout por default, que es básicamente es un layout que tiene solamente un texto, ¿sí? Es solamente eso, ¿sí? Es solamente una línea de texto, ¿sí? Entonces, tengo el adapter, ¿sí? A este adapter le doy el layout que va a usar, ¿sí? Y le doy también los items. Acá, esto de acá son los items, un array de items, ¿sí? Los datos, y ya, ¿sí? Este es bastante simple, este fragment. Básicamente no tiene nada. El otro fragment, ¿sí? Que es más simple, sí tiene un layout propio, ¿sí? Este layout, que básicamente ese layout lo único que tiene es un text view que contiene para meter el texto del artículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? En el método onCreateView es donde voy a cargar el layout del fragment, ¿sí? En este caso, fíjense que es un article fragment que extiende de fragment, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? El onCreateView, este método, me da por parámetros un layout inflator. ¿Se acuerdan que es básicamente lo mismo que usábamos cuando usábamos la recycle view? ¿Sí?
Recuerdan que también así llamábamos este método inflate. ¿Qué le pasamos por parámetro al inflate? El primer parámetro es el layout que queremos instanciar, el contenedor, ¿sí? Que es donde se va a tachar eso, y si lo tachamos al root o no. Típicamente no lo tachamos al root de los elementos, sino que quedan tachados a este elemento. Entonces va false, ¿sí? Eso me devuelve una vista, y esa es la vista que tenemos que devolver en este método, en el onCreateView, que es cuando tiene que pintar el fragment en la pantalla, ¿sí? Con eso, el fragment ya se mostró, o sea, porque ahí ya mostraste, o sea, el lugar donde ya creaste la vista del fragment, ¿sí? Después todos estos otros métodos son todos, digamos, no tienen nada que ver con el ciclo de vida del fragment. On start, ¿qué hace? A ver. Este solamente el on start lo único que está haciendo es para saber en qué artículo se tiene que mostrar, ¿sí? ¿Qué texto tiene que mostrar, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, si tiene un argumento, después vamos a ver que le podemos pasar argumentos al fragment, ¿sí? Pero si tiene argumentos, ¿sí? Decime cuál es perdón, si tengo argumentos, lo que hago es busco cuál es la posición y seteo ese artículo en esa posición, ¿sí? En el text view voy a los artículos y le pongo el texto de esa posición y guardo la posición, la caja en posición, ¿sí? No tiene nada de lógica rara, es solamente encontrar el artículo en el array y poner el texto de ese artículo. Típicamente los datos se cargan acá, en el onStart. Si tuviese que cargar datos o algo de eso, típicamente se cargan en ese método. Vamos a volver acá, main activity. Acá, ¿qué dice? Hasta acá me había identificado que estaba en el layout que era found, ¿sí? Creo el fragment, ¿sí? Creo el fragment. Al fragment le paso los argumentos, ¿sí? ¿Qué estos argumentos qué van a hacer? Y van a ser básicamente, en este caso, si tengo que empezar en el artículo 1 o artículo 2 o eso, ¿sí? Y para poder atachar el fragment en la pantalla, siempre vamos a llamar a esto, Get Support Fragment Manager, y se hace a través de una transaction. O sea, siempre se generan transacciones, ¿sí? Para atachar los fragments en una actividad, ¿sí? ¿Y por qué? Por ahí lo que tenemos que hacer cuando atachamos un fragment es atachar el fragment y hacer una animación, ¿sí? Y es todo junto, ¿sí? Es todo nada. Entonces lo que se genera se genera toda la especificación de qué vas a agregar, qué animación vas a hacer, todo eso, y se hace un commit. Y se ejecuta toda la operación en el commit, ¿sí? En este caso, la única operación que hacemos en esta transacción es un add, ¿sí? Que decís, ¿qué recibe el add como parámetro? Es dónde lo agrego y qué fragment agrego. ¿Sí? Fíjense, dónde lo agrego es el ID de fragment container, ¿sí? ¿Qué era eso? ¿Recuerdan que teníamos un layout que tenía esto? ¿Sí? Un frame layout, el contenedor, que le dije, bueno, esto se usa como contenedor. Lo que le digo al fragment manager es, en ese contenedor, meteme el fragment este. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Else, ¿sí? Quiere decir que estoy en tablet, y si estoy en tablet, ¿sí? Es diferente, porque en tablet va a ser diferente el comportamiento porque el layout es diferente, entonces yo debía tener los dos fragments con un ID, ¿sí? Los dos fragments ahí cargados en la pantalla, ¿sí? Entonces, en main activity, lo que digo, che, a ver, lo único que hago acá es, me tengo una referencia del fragment, ¿sí? Al de la lista me traigo una referencia, ¿sí? Porque yo lo tengo cargado. ¿Y cómo busco un fragment que está cargado en la pantalla? No lo busco a través de Find View by ID, ¿sí? Como hacemos con Find View by ID, como hacemos directamente con cualquier vista que carga en la pantalla. Para tomar una referencia del fragment que está cargado en la pantalla, voy de nuevo a través del Support Fragment Manager, ¿sí? Y
uso el método que se llama findViewById. Fragment by ID. Que ahí me tome una referencia. Me tome una referencia del fragment. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de cómo están implementados estos fragments, solamente como para entender la lógica de qué hacen. ¿Sí? Vamos a ver primero headline fragments. Esta clase, fíjense, esta itSum, lo único que tiene dos arrays, un array de títulos y un array de contenidos. ¿Sí? Vamos primero con headline fragments. ¿Sí? El onCreate lo dijimos que entendimos recién lo que hacía. Básicamente lo que estoy haciendo es, en este caso, como es un fragment que tiene el list fragment, lo que hago en el onCreate es seteo el list adapter. ¿Sí? Seteo el list adapter para que se muestre la lista de elementos. ¿Sí? OnStart, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es, tengo el article fragment, ¿sí? Fíjense que está haciendo, tengo el article fragment. Sí, ¿qué dijo acá? Si tengo el article fragment, quiere decir estoy en tablet, básicamente, le estoy diciendo, estoy en tablet. Entonces, si estoy en tablet, no voy a dejar que pueda hacer varios clics. Quiero que haga clic en una sola cosa y eso quede seleccionado, que es lo que se ve acá, ¿sí? Fíjense que cuando hago clic, queda ahí en azul, uno o el otro, no se pueden seleccionar los dos. Uno y el otro queda en azul, ¿sí? Entonces acá lo único que está haciendo esto no es solamente para decir, estoy en tablet, ¿sí? ¿Y cómo se da cuenta que está en tablet? Porque al fragment manager le dice, tengo este fragment en la pantalla cargado, y si tengo ese fragment es que estoy en esta versión de layout, ¿sí? Entonces estoy en tablet. ¿Sí? Y en el onAttach, ¿sí? Que es cuando cuando el fragment ya se creó, se le creó la vista y se adjuntó en la actividad, ¿sí? Se adjuntó en la actividad, el onAttach recibe acá el context. Context típicamente es la activity a donde se está attachando el fragment, ¿sí? Típicamente se usa para obtener eventos. ¿Por qué? Fíjense que yo tengo acá un evento, ¿sí? El evento de clic, ¿sí? Cuando hago clic en este ítem, en este caso, ¿qué hace? Navega al otro fragment, ¿sí? Pero cuando estoy en tablet, ¿sí? El clic en este ítem hace que se cambie el valor de este otro fragment de acá. Entonces, en sí, este fragment, con la lista de artículos, no puede decidir qué tiene que hacer con el clic, ¿sí? El que lo decide qué hace con el clic es el que lo contiene, en este caso la actividad. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para no decidir qué hacer con el clic, pero sí poder avisar que me hicieron clic, ¿sí? Lo que hago acá, en este caso, es defino una interfaz, ¿sí? Defino una interfaz onHeadlineSelectedListener, ¿sí? Que define el método onArticleSelected, ¿sí? Y defino acá un objeto de callback, ¿sí? O una referencia a un listener que implemente esta interfaz, ¿sí? ¿Quién va a ser que implemente esa interfaz? Y la actividad, ¿sí? La actividad va a implementar esta interfaz y por ende este método. Y lo que voy a hacer acá solamente es que cuando se haga clic con listItemClick, lo único que voy a hacer a ese listener, ¿sí? Decirle, se hizo clic en esta posición, ¿sí? Se hizo clic en esta posición, ¿sí? Nada más que eso, porque yo no puedo saber qué tengo que hacer acá, si tengo que ir al otro fragment y ponerle valor, o si tengo que navegar y sacar este fragment de la pantalla y ponerle el otro, ¿sí? Y para obtener esa referencia a la actividad, uso onAttach, ¿sí? Que recibe la actividad, context, que es la activity, ¿sí? Y lo que hago es a este objeto, a este puntero, ¿sí? A esta variable que definía acá de referencia de callback, ¿sí? Digo, context es mi callback, ¿sí? Esto te puede dar un class exception en el caso de que context no haya implementado esta interfaz. Y en este caso, si te da esa class exception, tira un revienta, como revienta, tira una excepción,
¿sí? Entonces, main activity implementa, ¿sí? On headline selected listener. Y por ello, implementa este método, ¿sí? On article selected, ¿sí? Y acá es donde está la lógica para saber si estoy en tablet o estoy en phone, ¿sí? ¿Cómo hace eso? De nuevo, haciendo lo mismo que hicimos antes. Che, ¿existe este article fragment? Si existe este article fragment, estoy en tablet, ¿sí? Porque estoy en esta versión. Dice, che, ¿existe este? Sí, existe ese elemento. Entonces estoy en este layout, porque en este otro layout eso no existe. Entonces estoy en tablet. Entonces lo único que hago es cargo a article fragment, le digo, che, actualízate, ¿sí? Al artículo de esta posición. ¿Sí? Si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que navegar. Tengo que hacer esta navegación. Hago clic ahí, tengo que sacar el fragment de la lista y poner el fragment del detalle. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Creo un article fragment, ¿sí? A ese article fragment le defino cuáles son sus argumentos. En este caso, los argumentos, ¿se acuerdan? Lo usábamos para decirle, che, esta es la posición, ¿sí? Esta es la posición que te hicieron clic. Cuando te cargues, abrite con el artículo de esa posición, ¿sí? Genera una transacción, ¿sí? Esa transacción llamo el método replace, ¿sí? ¿Por qué? Yo, lo que esté acá, ¿sí? Lo que esté acá, ponelo, perdón, en este, pone este, reemplaza lo que esté en este por esto, ¿sí? Y en este caso, lo que hago acá con el backstack to null, ¿sí? Es, me aseguro de que se genere un backstack, o sea, me aseguro de que yo cuando haga clic acá, ¿sí? Y haga back, ¿sí? Me vuelva a este, o sea, no tengo que volver a cargarlo, o sea, no tengo que hacer un evento para controlar el back, sino que directamente la transacción me va a generar backstack, ¿sí? No fui de la aplicación. ¿Sí? Con esto me aseguro de que se genera un stack, ¿sí? Una pila, ¿sí? El fragment nuevo que meto se mete adelante del otro, ¿sí? Y cuando apriete back, solo el fragment manager va a sacar ese fragment y va a dejar el anterior. ¿Sí? Esta navegación. ¿Sí? Commit. ¡Tum! Ahí tengo el fragment cargado. Y así, con el mismo código, básicamente, y solamente en la actividad, identificando si estoy en tablet o en phone, ¿sí? Tablet acá, phone acá, ¿sí? Voy a poder reusar el código de cada uno de esos fragments. O sea, voy a poder reusar el código que está definido tanto en tablet como en phone. ¿Sí? ¿Se entendió? Si me puede repetir lo de Ujú. el commit que hace ahí al final, Sí. cuando estás no en tablets, ese. En phone. Sí, siempre, pero siempre cuando se genera cuando se genera una operación de fragments, o sea, cuando tengo que sacar o poner un fragment en la actividad, se hace a través de una transacción, ¿sí? Aquí tengo dos lugares donde se hace eso. Se puede hacer acá, ¿sí? Fíjense que lo hace ahí, ¿sí? Que es cuando recién abre la actividad, ¿sí? Y en la create de actividad lo que hace es instancia un fragment, que es el fragment de los headlines, o sea, headlines, perdón, que es el listado, ¿sí? Sí. Siempre lo hace a través de una transacción, ¿sí? Es get fragment manager, begin transaction, add y este fragment, ¿sí? En este lugar agrega este fragment, commit. Recién cuando haces commit, esta operación se ejecuta. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que puedes hacer en una transacción, que puede ser, por ejemplo, reemplazar, que es una operación de 2 pasos, o puede ser generar animaciones, para que cuando se reemplace se generen animaciones, cosas así. Entonces vos haces todo junto, es una operación atómica de modificación de la UI. Recién se modifica la UI
cuando vos vas especificando todas las cosas en la transacción y recién cuando le das commit, ¿sí? Se ejecuta la operación. Claro, ahí está. ¿Sí? Este es lo mismo, la única diferencia que hay en este pedacito de código es que, fíjate, al begin transaction lo guarda acá, pero es exactamente lo mismo que hacer esto si hubiésemos hecho esto así, mira. Control X, tag, así, begin transaction replace, Claro. punto add to bases, punto y coma seguramente ahí, tup, y punto commit. Sí, es lo mismo. Claro, La claro. única diferencia que le hizo en la transacción la guardamos en una variable y ya. Sí. Bien. Típicamente lo vas a ver así, a la cosa. Ah, bien. ¿Mm? Claro. Ahí está más claro. Sí. Para mí. ¿Sí? Acá lo único que tienen que tener para add o replace, tienen que tener en cuenta esto, de que le dicen dónde. Esto es a dónde lo metes. Y esto es el fragment que metes. ¿Sí? Ese es a dónde lo meto. Que es esto que está acá. En este caso, este frame layout. Claro, Este es el ID. claro. Bien. 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 Fragments como activities tienen muchos tipos, digamos. Van a tener, por ejemplo, un list fragment. Hay diferentes tipos, o sea, de fragments que son especializados para diferentes cosas. Por lo general, ustedes van a trabajar extendiendo desde el fragment, ¿sí? Y generando un layout propio para cada componente. O sea, es muy común que si en una pantalla que tiene un encabezado y un detalle, el encabezado sea un fragment y el detalle sea otro fragment, ¿sí? Y toda cosa que ustedes crean que puedan crear en un componente reusable, les conviene crearlo a través de un fragment, ¿sí? Va a maximizar el reuso porque es un componente que está encapsulado, ¿sí? La verdad, mucho más de fragment no hay, ¿sí? Y obviamente adentro de un fragment pueden poner un recycle view si quisiesen, ¿sí? O cualquier otro de los componentes que vimos o que estuvimos viendo, cualquier layout, cualquier tipo de layout. Un fragment puede tener, adentro del fragment su layout puede ser un constraint layout, ¿sí? O un linear layout. No hay ninguna restricción para eso, digamos. Es un componente visual reusable. Un fragment puede definir toda una pantalla o puede definir solamente un pedacito de una pantalla, ¿sí? Entonces, depende de lo que estén resolviendo o cómo quieren organizar sus componentes visuales, cómo lo van a usar, ¿sí? La única forma de pasar eventos entre fragments siempre es a través de la actividad que lo contiene, ¿sí? Entonces van a usar este patrón o esta forma, ¿sí? de decir, bueno, que un fragment define una interfaz para que se le pase un listener de eventos, es algo muy común, ¿sí? Es algo muy común que tengan que hacer esto, porque esta es la forma en que un fragment define cuáles son los eventos que puede expresar, ¿sí? Como es un componente visual reusable, como un botón. ¿Se acuerdan? Un botón ¿se acuerdan cuando creaban un botón? Podían ponerle un on-click listener, set on-click listener, ¿sí? El evento botón tiene ese listener. Bueno, el fragment que ustedes hagan, ¿sí? También puede tener eventos y muchas veces como un componente reusable, vos podés emitir el evento, pero no podés decidir qué hacer con el evento, ¿sí? Entonces, en ese caso, van a usar este patrón, definir eventos a través de seteo de listeners, ¿sí? Entonces, el fragment le va a setear un listener de eventos, ¿sí? Ya sea a través de cuando se hace un attach o cuando se crea, ¿sí? El fragment y directamente se le define el evento y ya. Típicamente se hace en el on-attach porque si vos estás usando el fragment de esta forma, ¿sí? A donde, ¿quién crea el fragment este? Lo crea Android, ¿sí? No lo creas vos. Entonces directamente, en ese caso no le podrías pasar el listener de eventos porque no lo creaste vos. Entonces ahí sí se ejecuta en el on-attach, ¿sí? Se ejecuta en el on-attach y cuando se ejecuta en el on-attach me tomo la actividad donde me estoy attachando, trato de que esa actividad sea
mi listener. Y por eso acá está haciendo esto. Dice, che, este es mi listener, o sea, implementa esta interfaz. Sí, ok, es mi callback. Si no, pum, revienta. ¿Mm? Pero mucho más que esto, no tiene un fragment. ¿Sí? Mucho más que esto no vamos a ver de fragment, porque esto es fragment, digamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se podría usar esto de fragment en el caso del práctico que tenemos, que uno elige un álbum y te aparece como en miniatura las fotos de ese álbum y vos Ujú. después haciendo clic en cada foto te lleva a los comentarios y los Sí, sí, álbumes? podría ser. Yo cómo lo haría. Yo tendría un list fragment, ¿sí? Con la lista de álbumes, ¿sí? Cuando hago clic en un item, yo tendría otro fragment creado, que sea el fragment que te muestre las fotos del álbum, ¿sí? Entonces navego entre esos dos fragments, ¿sí? A través de una transacción, ¿sí? Y Volver. Sí. claro, y podés volver y después otro fragment más que se presente para los comentarios y cuando hagas clic en una de las fotos Sí, te ponga el fragment de los comentarios directamente en la pantalla, ¿sí? claro, claro, claro. Claro, eso permite volver y no estar dándole finish con otra actividad, digamos. Claro, exacto. Eso no tenés que andar viendo muchas actividades y cerrando actividades. Claro. Es Bueno, una navegación más fluida también. O sea, también que sea una navegación directamente en Fragment es una navegación más fluida. Es más eficiente usar Fragments que muchas activities, desde el punto de vista de uso de memoria, de recursos. ¿Mm? bien. Profe, ¿y a ese fragment le podría meter una imagen como para que sea más, no sé, El Fragment, interactuable? Mm, el layout del Fragment, vos haces lo que vos querés. Fíjate acá hay un Articles View, esto es un Linear Layout y vos le definís el layout que vos quieras, ¿sí? Ahí le podés hacer lo que sea, imágenes, lo que vos quieras, ¿sí? Porque vos el layout, no es que el Fragment es una cosa fija, el layout del Fragment. El layout del Fragment es un XML igual que la actividad, ¿sí? Que lo definís como quieras. ¿Mm? Fíjate el Articles Fragment ¿sí? ¿Qué hace? Que extiende de fragment directamente en el método createView, ¿sí? Infla un layout. Y este layout lo definiste vos como vos querías, ¿sí? Y este layout, en este caso, es solamente la text view esta, ¿sí? Pero este layout podría ser tan complejo como vos quieras. claro, bien, gracias. ¿Te respondí la pregunta? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Dónde está cargado ese texto ahora? Cuando la dijimos Creo que está en mira, en esta clase tiene este array, ¿sí? Que ahí tiene las dos posiciones del array, tiene el texto este. Ah, el texto está ahí como hardcodeado, digamos. Sí, está cargado. Ah, Sí, ok. sí, sí. Fíjate que en este article fragment, cuando busca la posición, y tiene este método, ahí está, ¿ves? Ese método, fíjate lo que hace. En el setText va a la clase esa y el article Ahí está. subposición. Ah, pensé que tenía solamente las dos opciones de artículo 1 y 2. Ah, no, está todo. Está todo, tiene los títulos y los. Es medio, Bien. o sea, No, está bien. sí. Sí, sí. Ahí están los títulos y ahí están los artículos. Ah, fuerte. Ah, sigue para la derecha, está. Sí, sí, Sí. fuerte sigue. Bien. Profe, lo va a pasar porque Ah, eso prácticamente lo paso. le voy a robar el código para el TP, o sea, voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, me parece muy bien. No sabía que no se Ahí se los paso. Ahí se los Está en la paso el OV, link. me parece, ¿eh? Debe Ah, estar está en la OBE, seguro. está en la OBE. No, no, si está en la OBE, listo. Ya está, no lo Me había visto. imagino que sí, Pablo siempre lo sube. A ver, Ah, ahí, de ¿cómo todos debería modos, poder ser como ejemplo fragments o algo así? ahí le paso el link. No me carga la OBE igual. Porque hasta la clase de hoy, digamos, lo que vamos a presentar el miércoles que viene, que hay que presentar como el diseño de las interfaces, lo habíamos pensado como una activity cada uno, porque era lo que sabíamos hasta ahí, pero bueno, Sí, sí. hay que detallar tanto el miércoles qué elemento usaríamos en cada interfaz, ¿o no?
Profe, No, no hace falta que definen los elementos. Ah, bien. acá está, ejemplo de un refragment. Está. Listo. Lo subí, estaba subido hoy. Que, por ejemplo, nosotros, o sea, uno, si quisiera hacer una activity así para mostrar, no sé, bueno, en este caso era noticias, y A eso me refiero. quiere que en vez de hacer una activity sea un fragment porque, por ejemplo, se selecciona un menú. O sea, ¿puedo tener un fragment adentro de un fragment? ¿Eso se puede hacer? O sea, Sí, porque, sí se o sea, puede. que sea la lista de mensajes de la activity, o Ujú, sea, la activity principal que tiene el recycler view y eso, ujú, o sea, que contiene los dos fragments en realidad, ujú. eh, que sea un fragment en sí, porque no lo voy a hacer así ahora, pero la idea es por si se quiere, o sea, dijo usted que era más óptimo, por ejemplo, que no se estén cargando activities. Siempre Sí, va a haber una activity. La primera siempre hay sí, una sí, sí, activity. sí, por eso, pero tener una principal con el menú y que yo elija fragment, o sea, que yo elija Ujú, del menú mensajes y me salte un fragment de mensajes con el contenido. O sea, ujú. no es mucho lío pasar eso. O sea, de una No, convertirlo de una activity a un fragment. Ahora lo vamos a hacer con activity, pero sí, sí, sí. No, digamos, todos los menús, eso que vos ves, side menu o los menús, esos que son abajo, el menucito que sale abajo que vos tocas botones, todo funciona con fragments, digamos. ya, Toda la implementación de eso es con fragments. Y vos podés tener un fragment adentro de otro fragment, no pasa nada. claro, porque actualmente está hecho tipo como las clases pasadas, que es una activity con un recycler view y Ujú. bueno, que Sí, sí. pasaría a ser un fragment, pero después esa misma activity, como hacerla fragment, cosa de meterla en una activity más grande que tenga todas las cosas. Sí, no sé si toda la activity te conviene meterla en una activity más grande porque ahí como que no ganas mucho. Yo lo que veo es que yo sí haría como la activity, la parte de detalle que sea un fragment y la parte del menú que sea otro fragment, digamos. Claro, sí, sí. Y capaz eso lo podés meter todo dentro de un fragment, pero meterlo dentro de una activity, pero ahí es como que no ganas mucho en realidad, porque no ganas nada casi haciendo eso. Porque ya le dejaste, como lo metiste todo dentro de un fragment, ya le sacaste toda la No, no, la flexibilidad. idea principal es que yo pueda navegar por el menú sin estar lanzando activities constantemente. Claro, vos lo que tenés que hacer ahí es el menú que sea un fragment, o sea, a como el layout que tenemos recién, digamos, lo que tenés que hacer es algo así, digamos, que vos tengas eh, en este layout, ¿sí? Vos tengas un frame layout, ¿sí? Y otro, o sea, un linear layout, ponele, ¿sí? Ponle un linear layout, que adentro tenga el frame layout ¿sí? Para poner el fragment de lo que querés, y abajo tenga el view del menú, ¿sí? Vos tenés ahí abajo el view del menú, entonces vos tenés un linear layout que tenga el lugar del contenedor de fragment y acá el menú, ¿sí? Y vos en el Claro, evento del menú vas reemplazando fragment diferente adentro de este fragment layout, bien. ¿sí? Algo así debería ser. ¿Mm? Sí, sí. O sea, no creo que lo haga ahora, pero si nos da el tiempo después para armarlo bien, capaz lo haga. Ujú. Vale. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, les pido que bajen este proyecto, ¿sí? Que bajen este proyecto y traten de empezar a pensar, ¿sí? En esto, en cómo meter el proyecto dentro de Fragments, o sea, cómo meter el proyecto de ustedes dentro de Fragments. ¿Qué les recomiendo que hagan? Que creen esto que estábamos diciendo recién, o sea, ¿qué me gustaría que hagan para la clase que viene? Una pantalla, ¿sí? Que tenga, a ver si lo puedo hacer con, no, no va a dar nunca. Una pantalla que sea algo así como tres botones acá abajo, ¿sí? Tres botones acá abajo, uno, dos, tres, y un frame container acá, ¿sí? En toda la pantalla, y hagan tres clases de fragment. El fragment 1, el fragment 2, el fragment 3. Adentro que diga 1, 2, 3.
tal que cuando haga clic en el botón 1, me renderice en el contenedor el fragment 1. En el botón 2, me renderice el fragment 2. El botón 3, me renderice el fragment 3. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Sí? O ¿Se sea, animan a hacer ese ejercicio para la clase que viene? en vez de texto, un número. Muestre. Un número, una imagen, lo que ustedes quieran. ¿Sí? No me importa lo que tenga el fragment, ¿sí? Que sean 3 fragments y acá tenga como una al bottom, en la parte de abajo, como una botonera, tipo un menú que diga 1, 2, 3. Cuando hago clic en 1, acá me muestra el fragment 1. Haga clic en 2, el fragment 2. Haga clic en 3, el fragment 3. Claro. Bien, ¿Mm? muy bien.